A ver, ¿qué valoramos más? ¿La seguridad económica o nuestra libertad moral? Esta es la gran pregunta que Friedrich Hayek nos lanza en su libro clásico, Camino de Servidumbre. Hoy vamos a meternos de lleno en su argumento, en esa tensión que existe entre nuestros deseos más urgentes y nuestros ideales más altos. Una idea que, como vamos a ver, sigue más vigente que nunca. Y Hayek no se anda con rodeos. Arranca su argumento con esta cita potentísima de John Milton, que la verdad pone el conflicto sobre la mesa de una forma muy clara. La lucha entre lo que pide la mayoría, la seguridad, y la libertad del individuo. La pregunta es directa. ¿El deseo colectivo tiene derecho a aplastar la libertad? Partiendo de ahí, Hayek plantea esta cuestión clave. En su tiempo, y bueno, quizá también en el nuestro, flotaba esta idea de que ya habíamos superado las preocupaciones puramente económicas. Se hablaba del final del hombre económico. Pero, ¿de verdad es así? Y aquí nos encontramos con una paradoja tremenda. Por un lado, decimos que ya estamos por encima de lo material, ¿no? Pero la realidad, según Hayek, es que casi todas nuestras grandes luchas políticas, justicia social, igualdad, seguridad, tienen en el fondo una raíz profundamente económica. Ok, entonces, ¿de dónde sale esta contradicción? Hayek sugiere que todo nace de una especie de rebelión contra fuerzas que no podemos controlar, algo que él bautizó como el surgimiento de la economofobia. ¿Y qué es exactamente la economofobia? Ojo, no es un desprecio por la riqueza, es todo lo contrario. Es una especie de impaciencia, un odio a cualquier barrera económica, a cualquier fuerza del mercado que no entendemos y que se interpone en nuestros planes. Es como decir, no acepto límites que no controlo. Y este es un punto central en el argumento de Hayek. Él sostiene que nuestra civilización es tan compleja y avanzada justamente porque, como individuos, nos adaptamos a cambios gigantescos que ninguna mente puede abarcar por completo. Irónicamente, someternos a esas fuerzas impersonales es lo que nos ha permitido progresar. Entonces, este camino de rebelión sigue una lógica casi inevitable. Primero, empezamos a odiar esas fuerzas del mercado que nos frustran. Segundo, exigimos que alguien tome el control, que haya una planificación centralizada que dirija a la sociedad. Pero, y aquí viene la gran advertencia de Hayek, la única alternativa a las fuerzas impersonales del mercado es el poder arbitrario de otras personas, o sea, un planificador. Y esto nos lleva directo a la siguiente parada en este camino, el peligro de poner a toda la sociedad a trabajar para un único objetivo. Y sobre todo, ¿por qué no podemos gestionar los tiempos de paz como si estuviéramos en una guerra permanente? La advertencia de Hayek aquí es tajante. La libertad individual y una sociedad que vive para un solo propósito simplemente no son compatibles, no pueden coexistir. Fin de la discusión para él. Pensemos un poco en la diferencia. En una guerra, bueno, tiene sentido sacrificar libertades de forma temporal por un bien mayor, sobrevivir. Pero aplicar esa misma lógica en tiempos de paz, crear un sistema permanente con un solo objetivo, eso ya no preserva la libertad. Según Hayek, la aniquila. Y Hayek nos da un ejemplo perfecto de este peligro. El gran objetivo único de la política moderna, buscar el pleno empleo a cualquier precio. Suena muy bien, ¿verdad? Pero para él, esconde un riesgo enorme cuando se convierte en la única prioridad. Miren el dilema práctico que plantea. Después de una guerra, por ejemplo, muchos trabajadores tienen que cambiar de empleo, a veces a uno que paga menos. Si los sindicatos se oponen y el Estado ha prometido empleo a toda costa, solo le quedan dos opciones, y ambas son terribles. O usa la fuerza para mover a los trabajadores, o provoca una inflación galopante para subir artificialmente los demás salarios. Ambas vías, dice Hayek, son destructivas. Pero bueno, más allá de lo económico, Hayek insiste en que el costo más profundo, el más grave de este camino, es un costo moral. Se trata de la desaparición de la responsabilidad individual, que para él es la base de toda la moralidad. Y de nuevo, vuelve a Milton para reforzar el punto. Si cada cosa que hacemos está forzada o controlada, ¿qué sentido tiene la virtud? ¿Qué mérito hay en hacer lo correcto si no tienes la opción de hacer lo incorrecto? La virtud sería solo una palabra. Para Hayek, la esencia de la moral es muy concreta.
solo existe de verdad cuando una persona es libre para decidir por sí misma, para sacrificar su interés personal por un principio en el que cree, y lo más importante, para asumir las consecuencias de sus actos. Sin esa libertad y esa responsabilidad, la moral se queda vacía. Y aquí es donde su crítica al colectivismo se vuelve durísima. Cualquier movimiento, por muy buenas que sean sus intenciones, que prometa quitarle a la gente el peso de la responsabilidad, termina siendo, en la práctica, antimoral, porque le quita a la gente la capacidad de ser virtuosa. Y esto, claro, tiene consecuencias directas en las virtudes que, según él, son el pilar de una sociedad libre. La independencia, la confianza en uno mismo, la disposición a correr riesgos, el valor de tener opiniones impopulares. Todo eso empieza a devaluarse, a verse como algo anticuado. Y el vacío que dejan estas virtudes no se llena con una moralidad superior, para nada. Se llena con una exigencia mucho más simple, y para Hayek mucho más peligrosa: la obediencia. La obediencia a la autoridad colectiva pasa a ser la nueva gran virtud. Así que, al final, llegamos a una encrucijada. Hayek nos presenta una elección muy consciente entre dos futuros, que se basan en dos sistemas de valores totalmente opuestos. Él observa un cambio clarísimo en los valores. Por un lado, ve cómo la libertad y la independencia empiezan a ser tratadas como ilusiones del siglo XIX, y su valor va cayendo. Y por otro lado, ve cómo suben las nuevas prioridades: la seguridad del grupo, tener un nivel de vida protegido. Frente a eso, la propuesta de Hayek es reafirmar el otro camino, el que se basa en las virtudes que él considera los cimientos de una sociedad libre: independencia, iniciativa individual, responsabilidad local, tolerancia hacia lo diferente y una sana desconfianza del poder y la autoridad. Su conclusión es, en el fondo, un llamado a la acción. Para ganar la batalla de las ideas, dice, no se puede ser tímido. Se necesita una fe renovada y fuerte en los ideales de la libertad individual, que para él son la única base real de una sociedad decente y próspera. Y al final, todo este análisis de Hayek nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta crucial. Si la moralidad de verdad depende de la libertad, ¿qué es lo que arriesga una sociedad cuando cambia esa libertad por una promesa de seguridad material? Una pregunta que sin duda da mucho que pensar.